Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Tengo miedo, mejor dicho estoy aterrada, y es por algo que no debía hacer. Mi vida cambió desde que una amiga y yo fuimos a un cementerio por tierra y huesos de difunto. Queríamos hacer un amarre para nuestros novios y alguien nos dijo que con eso y otros ingredientes más podríamos hacerlo. Era un amarre que no fallaba. Decidimos hacerlo sin pensar en las consecuencias. La brujería tiende a regresarse o desatar eventos con lo oscuro que no tiene reversa. Serían las 12 de la noche cuando llegamos al cementerio. Al principio sentimos miedo a entrar y no era para menos. El lugar era muy sombrío y tétrico. Pero pensamos en nuestros novios, nos hicimos las valientes y entramos decididas. El lugar estaba muy oscuro, nos alumbrábamos con unas pequeñas lámparas. A decir verdad, me temblaban hasta las piernas de pavor, cualquier ruido me hacía brincar. Llegamos a X tumba, tomamos la tierra, pero no encontrábamos huesos por ningún lado. Desesperadas de tanto buscar, decidimos irnos sin los huesos. En eso pisé una vieja tumba y me hundí en ella, cayendo en el hoyo hasta llegar a un viejo y podrido ataúd que con el golpe se hizo pedazos. Horrorizada me di cuenta que había quedado encima de un putrefacto cadáver, cara a cara. El grito que salió de mi garganta aturdió a mi amiga, había sido desgarrador. Las dos estábamos paralizadas del miedo. Me levanté y tomé unos huesos del cuerpo. Mi amiga como pudo me ayudó a salir de la tumba. Salimos despavoridas del cementerio, como alma que lleva el diablo, sin siquiera fijarnos de quién era esa tumba. Lo que queríamos era largarnos de ahí. Sin embargo, sentíamos como que alguien nos perseguía. Volteábamos y no veíamos nada. Solamente un leve aire nos envolvía erizando nuestra piel. Llegamos a mi casa, vivía sola y mi amiga no se quiso ir a la suya por miedo. Desde ahí comenzó todo, porque en cuanto entramos, la puerta se cerró de golpe. Pensamos que había sido el aire, pero ni viento hacía. Los focos empezaron a parpadear, se apagaban y prendían solos. Rápido nos fuimos a la habitación encerrándonos con llave. Teníamos pánico, escuchábamos toda clase de ruidos, desde gritos, risas, llanto y cosas que arrojaban por todos lados. Algo nos habíamos traído del panteón. Tratamos de calmarnos, pero era imposible. El terror consumía nuestra mente. Nos acostamos en la misma cama, prendí la televisión y tratamos de dormir. El cansancio nos venció y nos quedamos dormidas, pero la cama se empezó a mover como si se estuviera acostando alguien más. Pensé que mi amiga se estaba acomodando, pero cada vez se hundía más la cama y nos jalaban las cobijas. Le dije, amiga, ya deja de moverte tanto, así no podremos dormir. Entre dormida me contestó, no soy yo, creí que eras tú. En cuanto me dijo eso levanté las cobijas y lo que vimos nos heló la sangre. Ahí estaba un ser cadavérico, putrefacto, en medio de las dos mirándonos. En su mano huesuda le faltaban huesos, eran los que me había traído, por eso lo pude reconocer. Con una voz cavernosa de ultratumba, casi imperceptible nos dijo, Vengo por lo que me quitaron. Luego se elevó en el aire, enredándose en la sábana haciéndose más aterrador. No supimos cómo saltamos de la cama, aterradas gritando y corriendo como locas. Pero la puerta de la calle inexplicablemente se había trabado, no podíamos abrirla ni entre las dos. Entramos en pánico porque escuchamos cómo ese horrible espectro casi llegaba a nosotras. Sin saber cómo, la puerta se abrió y así como estábamos semidesnudas, salimos corriendo a cualquier lugar. Por ese momento la perdimos, pero en cuanto estamos en casa, esa entidad aparece. Ni siquiera hicimos el amarre, sus huesos están en mi casa. No deja que los saquemos para llevarlos a su tumba. Creo nos está castigando al ser un ente vengativo, porque supimos que la tumba pertenece a un asesino violador. La verdad estamos aterradas, en ocasiones ni dormimos. Nunca debimos ir a ese cementerio, no sabemos lo que desatamos, tampoco sabemos qué hacer, solo oramos, esperando ese ente desaparezca. La viejita del cementerio. Una tarde ya para cerrar el cementerio, el velador dio su recorrido para avisarles que ya cerraría. Por el aviso la gente empezó a salir y en una tumba muy abandonada, que ni siquiera el nombre de quien estaba enterrado allí se distinguía bien, miró una viejecita de rebozo y un vestido largo ya muy viejo con un bastón.
trataba de abrir un cancel donde meten las veladoras a sus muertitos. El velador llegó y le preguntó: «Buenas tardes, señora. ¿Qué hace aquí sola? Ya es tarde. El panteón está por cerrarse». La viejita le contestó: «Buenas tardes, joven. Déjeme prenderle una veladora a esta pobre alma. Tiene mucho que no la visitan sus familiares y no tiene veladora. Está a oscuras. ¿De casualidad traerá cerillos? Por las prisas que no olvide tomarlos de la estufa. ¿No tendrá unos que me preste, buen hombre?» «Por supuesto que sí, pero están en mi cuartito donde me quedo a velar. Los olvidé ahí. Si gusta, démela para ir a prenderla. Pero antes dígame por qué la dejaron venir sola. ¿Cómo se llama?» «Bueno, es que ya tiene mucho tiempo que no visitan esta tumba. Mire cómo está abandonada. Necesito una limpiadita. Me llamo Hilaria Rojas y mis hijas quedaron de venir, pero yo me les adelanté. Creo que tampoco vendrán hoy». El velador no dijo más. Cogió la veladora y se fue a prenderla para que no se le hiciera más tarde a la viejita. Pensaba cómo era posible que sus familias no la procuraran. Cuando regresó, para su sorpresa, ya no estaba por ningún lado la viejecita. Puso la vela en su lugar y dio un rondín por si la miraba, pero no había nadie. Se encogió de hombros y siguió en lo suyo. Al día siguiente, antes de irse, dio un último recorrido. Miró a 3 mujeres en la misma tumba donde había platicado con la anciana un día antes. La estaban limpiando y poniéndole otra veladora. Llegó y saludó. Una de ellas le respondió: «Buenas tardes. Vinimos mis hijas y yo a visitar a mi madre, que está aquí enterrada. Andábamos fuera, ya teníamos mucho tiempo sin venir, pero veo que alguien se nos adelantó. Mi madre tiene una veladora encendida». «Sí», les contestó el velador. «Yo estuve con ella ayer. Era una señora ya mayor. Dijo que ustedes vendrían para alcanzarla aquí. Hasta me pidió cerillos para prender la veladora. A mí se me hizo raro que anduviera sola, pero más extraño me pareció que cuando regresé con la veladora ya no la encontré. Se había marchado». «¿Cómo eres, anciana?», le preguntó la mujer. Traía un rebozo negro y un vestido largo, por cierto ya muy viejo. Además caminaba con un bastón. «Ah, y me dijo que se llamaba Hilaria Rojas», les dijo el hombre. Las mujeres se miraron asombradas entre sí. «No puede ser», le contestaron. «Así se llamaba mi madre y esa ropa acostumbraba a usar. El bastón aún lo tenemos en casa». El velador quedó más asombrado. Se le erizó la piel de recordar lo que había vivido un día antes. Había platicado con un fantasma. Las mujeres le rezaron y prometieron ir más seguido. Su madre se había hecho presente para reclamar que la tenían abandonada. La muñeca del cementerio. 2 amigos caminaban de regreso a sus casas después de haber estado en una fiesta. Iban algo tomados y bromeando con cosas de miedo, porque ninguno de los dos creía en eso. Al pasar por un cementerio, incrementaron más sus bromas a los difuntos. Decían que si de verdad se aparecían, los retaban a que se hicieran presentes. Miraron botes de basura. Uno de ellos vio una muñeca tirada en el suelo y le dio una patada. Claramente escucharon un ¡ay!, como que se había quejado alguien al momento del golpe. Se miraron incrédulos uno al otro. La situación se puso tensa y ellos muy nerviosos, pues al momento empezaron a aullar perros a la distancia, como si hubiesen presentido algo. Roberto, quien había pateado a la muñeca, le preguntó a Rubén: «¿Tú hiciste eso, verdad?». «No, güey, ¿cómo crees? No fui yo. Creo que lo hizo la muñeca». «Estás loco, borracho. ¿Cómo crees que una muñeca va a gritar?». Dominando su terror, levantó la muñeca diciendo: «Mira, es una simple muñeca mugrosa y horrible que tiraron porque ya no sirve. Es más, si es capaz de moverse me la llevo a casa conmigo y la cuido», dijo Roberto burlón, dando una cachetada a la muñeca. Para su sorpresa, la tenebrosa mona se movió. También sus ojos voltearon macabramente para verlo. Los dos pegaron un grito aterrador al momento que la arrojaba al suelo. Muy claro vieron cómo la muñeca corría para perderse entre la basura. Ellos rápidamente se fueron aterrados. Ya lejos y más tranquilos comentaban entre ellos: «No lo puedo creer. ¿Cómo pasó eso, Rubén?». «No lo sé, güey. Lo que sí sé es que fue real. No lo imaginamos. ¿Sabes? Creo que no podré dormir solo. Deja quedarme en tu casa. La verdad estoy asustado. Tengo miedo».
Yo también lo tengo, contestó Rubén. Será mejor pasar la noche juntos. Ya estando en casa de Roberto se sentían más seguros y prendieron la televisión para relajarse. Pasó el tiempo y no supieron a qué hora se quedaron dormidos, ni cuando la televisión empezó a parpadear, como cuando se interrumpe la señal. Tampoco escucharon las risitas de alguien que iba y venía corriendo por toda la casa. El clima había cambiado, se puso frío. Un fuerte golpe de algo que cayó los despertó. En ese momento el televisor se apagó, quedando completamente a oscuras. ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?, preguntó Roberto. ¿Eres tú, Rubén? Las risas macabras no dejaban de escucharse, ni los pasos corriendo. No, Roberto, estoy aquí a un lado tuyo. Tengo miedo. Algo anda haciendo ruidos. Estoy aterrado, le contestó su amigo. Entonces, si ninguno de los dos había hecho ese ruido, quería decir que alguien se había metido. ¿Quién anda ahí?, volvió a gritar Roberto, pero solo se escuchaba cómo tiraban cosas en la cocina y en todas partes. La piel se les erizaba por un terror indescriptible que sentían. Un ladrón no podría ser, ya que hacían bastante ruido. Las luces no prendían y sentían como alguien pasaba muy rápido por su lado y golpeaba sus cuerpos. Los arañaban rasgando sus ropas. Sentían un pavor inaudito. En eso el televisor prendió por sí solo y la vieron parada frente a ellos. No podían creerlo. Era la muñeca que Roberto había cacheteado y pateado. Simplemente era una cosa como sacada del mismo Averno. Miraron cómo lentamente iba creciendo y cómo se iba transformando en un horripilante ser con cara deforme. Sus ojos eran diabólicos, rojos. Parecía una anciana. Su cara estaba llena de maldad. La risa macabra que se dibujaba en ella la hacía más tenebrosa. Una carcajada espeluznante salió de su boca llena de colmillos. ¿Me recuerdas, maldito? Tú fuiste el que me golpeó. También prometiste cuidarme, así que vengo a que lo cumplas. Desde hoy cuidarás de mí, pero lo harás desde el infierno. Gritos de terror se escucharon esa tenebrosa noche para los muchachos. Luego un silencio sepulcral. Claro, pagaron su broma. A Roberto lo encontraron grotescamente muerto. No saben qué causaría esa muerte tan horrible, porque la forma en que lo hallaron era por demás espantosa. Tenía su cara llena de pavor, con un color grisáceo. Su cuerpo estaba doblado hacia atrás, desquebrajado completamente. Igual su cuello, como si lo hubiesen doblado dislocándolo por completo. A Rubén lo encontraron en la calle, desvariando como loco con la mirada perdida. Solo repetía sin parar: «¡La muñeca! ¡La muñeca!». Hoy día aún no comprende qué fue lo que pasó. Él fue quien me contó esta historia en un momento de lucidez. La verdad no sé si creerle.